We are recording. Saludos, colegas de Latinoamérica. Aquí el doctor Edgar Dávila de Puerto Rico. Un placer estar con todos ustedes en este peer-to-peer, un conversatorio de par a par. Esta noche, tanto el GMS, el GMS, el Global Myopia Symposium, como el newsletter de Contrast Spectrum Master in Myopia, como Spectrum International y el grupo Manejo de la Miopía Latam, le estamos invitando a este conversatorio peer-to-peer y la invitada especial de esta noche, la doctora Shalu Pal, una excelente colega que nos ha ayudado con todo esto en el manejo de la miopía, para que la conozcan un poquito y hablemos de lo que tenemos a nivel de la región y del mundo con este tema tan interesante que es el manejo de la miopía. Bueno, le vamos a hacer unas preguntitas, ya va a contestar, interactuamos un poco y quizás al final una otra pregunta a todos ustedes. La meta con estos peer-to-peer es que ustedes conozcan que Latinoamérica llegue toda la información de estas perspectivas a nivel mundial y que llegue a Latinoamérica, que no nos quedemos rezagados. Para que ustedes tengan idea, hay dos países muy importantes donde está moviéndose mucho el manejo de la miopía, y lo diría que los que están a la cabeza es Canadá, que es uno de ellos, la doctora Shalu está en Canadá y ya practica en Canadá, y otro es Australia. Son países que están muy adelante en todo esto de manejo de la miopía, a nivel de que ellos tienen ya lentes de contacto y usan atropina, tienen lentes oftálmicos para el control de la miopía que nosotros no tenemos, y por eso queremos todas esas experiencias que tenerlas acá. Como les dije, el conversatorio es para que la conozcan en ella, vean todo lo que estamos haciendo, conozcan el newsletter y obtengan más información más adelante. Así que vamos a darle el doctor Ricardo Duarte está con nosotros como moderador para darle información con respecto un poco con respecto a ella. Mucho gusto y qué agradable tener tanta gente con nosotros compartiendo un poco y conociendo más a la doctora Shalu Pal. La doctora Shalu Pal es graduada del Southern California College of Optometry, que realizó su residencia en córnea y lentes de contacto en NSU. La doctora Pal es miembro del Comité del Simposio Global de Miopía, coeditor del Boletín de Master in Myopia, asesor del Consejo Global de Manejo de la Miopía, asesor del Review of Myopia Management y miembro investigador del estudio Myopia in Practice. La doctora Pal es miembro del Consejo de Innovaciones de la American Academy of Optometry, expresidente de la sección de lentes de contacto y córnea de la American Optometry Association, miembro de la Junta de la sección de lentes de contacto y córnea de la Canada American Association of Optometry y cofundador de la Academia Canadiense de Lentes de Contacto. Es miembro del Comité de Educación Continua de la OAO, asesora de la CE de la AOE y América Latina, embajadora global de Glow y cofundadora del programa Staple. Es una gran amiga mía y es un gusto tenerla por acá. So we will start now with the questions, Shalu. So I just want to know, in your own words, who is Dr. Shalu Pal and what is the Master in Myopia newsletter? Well, first, let me say thank you both for inviting me here to be a part of this program. I apologize. I need to brush up on my Spanish, and maybe one day we'll do this together. I have been practicing here in Toronto for 14 years now, and I have built a practice that has 5 doctors with us, and we specialize in every part of subspecialty within optometry. La doctora Shalu Pal nos comenta, ella lleva los últimos 14 años trabajando en Canadá, en Toronto, específicamente en la ciudad de Toronto. Ella tiene una clínica donde trabajan 5 doctores con ella y hacen optometría, pero hacen optometría especializada. Tienen diferentes tipos de especializaciones y es lo que llevan haciendo por los últimos 14 años. My learning of myopia management started actually when I was in school, and I started to learn how to fit orto-k lenses, but I didn't really understand what myopia management was until maybe 6-7 years ago, when I really understood what the power of what we're doing could actually provide to our patients. La doctora nos comenta que ella empezó en esto del manejo de la miopía haciendo ortoqueratología hace años atrás, pero su entendimiento real con respecto a la miopía empezó quizás hace 5 o 6 años, cuando empezó así a manejar la miopía de una manera
obviamente más estable y más serio. So it was 4 years ago that I was asked to be on the Global Myopia Symposium Committee to help with the education. And when we held our first meeting 3 years ago, that's when I realized how big of an event myopia management is, because it encompasses everybody around the world. 80 countries were representative, 1,500 people were watching to learn about myopia management. And that's when, you know, it really, really profoundly for me, I understood what myopia management was really all about. La autora nos comenta que hace 4 años atrás ella empezó a trabajar con el GMS, que es el Global Myopia Symposium, como parte del equipo que producía o encargado de hacer la parte académica, y que ya entonces hace 3 años atrás se hizo el primero y ella empezó a trabajar con esto, y ahí se dio cuenta de cuán grande era esto el manejo de la miopía a nivel mundial. Ella nos comenta que en aquel momento habían doctores o habían practicantes de 80 diferentes países en el mundo y 1,500 personas en la sesión virtual que se hizo hace varios años atrás del primer Global Myopia Symposium. So the Mastering Myopia newsletter that developed, it happened because of GMS, and we wanted to have more communication in between the meetings. And myself and Mark Bullimore were asked to be the editors for this newsletter. And twice a month, we are sharing information about myopia from all aspects, from all the treatments that you mentioned, from spectacles, atropine, multifocals, you know, and orto-k, and everything new that is coming, we are talking about it. We're talking about studies and what people are doing. And that's where that newsletter developed. We've been doing it for about 1.5 years now. Excelente. La doctora nos comenta que como resultado del GMS y esa cantidad de gente, hablando de miles de personas, 80 países, pues surge entonces ese newsletter, que es básicamente una revista electrónica que es parte de Contralens Spectrum, y que lo crearon esta gente se acerca a la doctora Shalupal y al doctor Mark Bullimore, y ambos son los que mantienen 2 veces al mes este tipo de newsletter o de revista electrónica. La idea con esa revista es llevar información al día de todo lo que tiene que ver con el manejo de la miopía. Como ven en la parte de abajo en el icono que está ahí en el logo, que se llama Master en Myopia, ese es el que se trabaja. Aprovecho la oportunidad, ustedes pueden acceder a esa newsletter de manera libre de costo. Solamente entran a la página, dan su correo electrónico, se registran y les va a llegar directamente cada 2 semanas información con respecto a esto. You ready for the next, Ricardo? Next question. Yes. So, Shalu, let's go ahead. Talk about, this is from today. Talk a little bit about the Mastering Myopia. Yeah. We are really up to date. This is today's newsletter. I haven't even seen it. We're faster than you. Yeah, you are. Yeah. So could you explain us what consists of this newsletter? Yeah, so I always have a little small editorial, and this editorial this time was about thinking outside the box and coloring outside the lines and pushing beyond the normal. And the purpose of that is because everything that we learn in terms of science and research and technology comes from somebody having an idea to do something different and to come up with an idea, and maybe it'll work, maybe it won't. But it's really about being thankful to all the people that think outside the box and have helped us to get to where we are with myopia management these days. And exciting, because in one of our other questions, I'll talk a bit more about what's coming and what other people are being creative and thinking about. Excellent.
Oh, El doctor Ricardo le pregunta a la doctora, para que tengan idea, esto es un ejemplo, esto se publicó hoy, directamente llegó a mi correo electrónico, le comentamos a Ricardo y Ricardo lo montó. Es el newsletter que aplica para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, la primera página está el editorial, está la doctora Shalupal haciendo un comentario, y entonces hay diferentes columnas que están, gente que contribuyen a la página y exponen un artículo. En este caso, la doctora nos comenta que la idea de esta editorial era básicamente agradecer a aquellas personas que piensan fuera de la caja, como se dice en inglés, thinking outside the box, o sea, pensando fuera de la caja, saliéndose de lo que es tradicional, para buscar soluciones a todo lo que es manejo de la miopía. Y entonces, pues algunas se dan, algunas no, pero la idea es que se comparta todo esto que esas personas que son visionarias hacen. Y de ahí es que surge esta columna que salió publicada durante el día de hoy. Como les dije, ustedes pueden suscribirse, ustedes pueden entrar, se suscriben, ahí es libre de costo y llega directamente a sus correos electrónicos. Ricardo. Perfect. So question number 2. Will myopia management gain more momentum in 2022? What do you think, Shalu? I definitely think so, because everybody that I talk to is so excited about teaching their patients, spreading the word, telling more people about what we're learning. It's how GMS started. It's why Master of Myopia newsletter started. It's about sharing, and not just sharing amongst ourselves, but now sharing with our patients. And one of the things that I say is that we can't unsee what we've learned. Now that we know that we can do something, we have to keep going. La pregunta que le hacemos a la doctora Shalu, la pregunta número 2 es si ella entiende que el manejo de la miopía ganará un mayor momento, sería más relevancia durante este año 2022. Le hacemos esta pregunta porque recuerden que la doctora Shalu pues trabaja en los medios, mantiene una columna con respecto a esto. Ella trabaja en el GMS, que es quizás, como ella comentó hace un momento atrás, quizás el simposio más grande a nivel mundial de manejo de la miopía. Y entonces la perspectiva de ella es una perspectiva que es global. Ella está con las compañías, está con los doctores, está con todo el mundo, y entonces la idea es que le hacemos esta pregunta. Como pueden ver, ella nos dice que este año el sentimiento que ella ve en la gente es uno de que sí, que definitivamente va a ganar mucho más momentum. La gente va a estar muy interesada en el tema, y qué es lo que ella ve, ese compartir con los pacientes y con la gente lo que es manejo de la miopía. I think one of the big things is the fact that everybody all over the world is talking about this. And because of platforms like this, we're able to share information so easily with each other, which is allowing everyone to get excited about this, learn from each other, and keep pushing it forward and keep doing more. And for me, in my lifetime, this is the first time I've seen something be so global that we're all working on together. La doctora nos comenta que la perspectiva que ella tiene es que como mucha gente está hablando del tema, y específicamente a nivel global, no solamente regional, y que con plataformas como esta, pues casualmente se hace mucho más sencillo llevar el mensaje, porque definitivamente va a ser de esa manera. Y que eso es lo que se quiere, utilizar estas oportunidades para llevar todo ese conocimiento que se tiene de manejo de la miopía y compartirlo a nivel mundial. Y por eso es que en el caso de Spectrum, el grupo manejo de la miopía, el GMS, pues creamos este peer-to-peer. La idea es que ustedes tengan data de la gente que son los protagonistas en esa área, que en este caso, pues la doctora Shalu. Anything else, Shalu, regarding this question? You know what, I just think, and I think this will lead into our next question about industry, is that there is just so much coming, so much research. Every month there is new articles, there are new platforms, there are new studies being released. More people are just investing so much time into this that I just see this exploding more this year than we have ever seen. If we look back over the last 5 years, it's slowly gained more and more momentum, but I've never heard more people talking about this than I have this year already. Excellent.
La doctora nos comenta, y es una cosa que yo observo y hablaba con Ricardo, el doctorado también, pero queríamos ver una persona del calibre de la doctora viéndolo. Y es que yo le decía a Ricardo en un momento dado y hablaba con el amigo Tito Vázquez de Ecuador y la gente, los demás embajadores y los demás fundadores, y es que el tema obligado de los próximos 10 años es el manejo de la miopía. Entonces, ella lo que nos dice, mira, sí, yo en los últimos 5 años había visto pues, que sale mucha investigación, salen cosas nuevas, estamos compartiendo mucho más, pero me dice que este año todo lo que viene con respecto al tema es increíble y es muchísimo más que lo que se publicó o lo que se habló en los pasados 4 años. Por tanto, pues sí, como ella nos dice, los próximos años va a ser el acabose, como decimos acá, con respecto a todo este tema. Y la meta de nosotros, por lo menos, todos los que estamos apoyando estos aspectos y nosotros, es de, obviamente, llevarlos a ustedes y que no nos quedemos rezagados. La doctora nos dice que es mucha información, mucha investigación, muchos productos, mucha data que se produce. Y la única manera de mantenernos educados es llevando y utilizando plataformas como estas para que ustedes la entiendan. La próxima pregunta, Ricardo. Okay, so question number 3 is, what do you think? Will companies be more proactive worldwide with products for myopia management? So the short answer is yes, absolutely, because we're already seeing it. Because the industry recognizes that the whole world is talking about myopia management. So everybody wants to be involved. Every contact lens company is talking about myopia management. Every spectacle company is talking about myopia management. Equipment companies are talking about myopia management. Drug companies are talking about myopia management. Binocular vision companies. Everybody is wanting to invest, learn, develop, and really push forward with products in myopia management. La pregunta que le hacemos a la doctora por es, ¿las compañías serán más proactivas a nivel mundial con productos para el manejo de la miopía? La doctora nos comenta que definitivamente este año lo van a hacer porque se escucha mucho a compañías que producen lentes de contacto, compañías que producen agentes farmacéuticos, compañías que producen lentes oftálmicos, compañías que producen materiales para visión binocular, hablando de este tema. O sea, toda la industria está volcada con respecto al tema de manejo de la miopía. Quizás por los últimos 10 años ha sido lentes esclerales, ¿verdad? Es lo que ha sido el boom. Pero lo hemos visto que los últimos 5 y específicamente este año, el boom es todo el manejo de la miopía. Así que la idea es que estas compañías obviamente nos produzcan y nos lleven productos a nivel mundial. Dr. Paul, we were worried because sometimes products for Latin America, sometimes they take a lot of time in order for them to be here. Maybe how can we be more visual, Latin America as a region for companies? How can we let them know that we are here, that they can actually offer us these products? Because sometimes it takes a lot of time. Right now, like we were talking before, only my site is only available in 3 countries in Latin America. Yep. La pregunta que le hago a la doctora es, en Latinoamérica, ¿cómo puedo ser más visible para que estos productos lleguen a Latinoamérica? Yeah. So it's a good question, and I have a couple of pieces of advice and a story to share with you. You have to be present at these meetings, and you have to speak up, and you have to go to the companies and say, here are all of us here to tell you that we are interested. You need to come to our country. And the more that they hear it, and the more that they see you, and the more that you bug them, that's how it's going to happen. Esa contestación que nos da la doctora es excelente. La pregunta que yo le hago es cómo la TAM como región puede hacer que esos productos lleguen. Y la doctora lo que diga, mira, es bien fácil. Primero estén todos los que puedan y vayan y participen del GMS, del GMS, del GSLS, de actividades como esta, estén allí, que vean que gente de Latinoamérica está pendiente. Una vez que hagan eso, si van a un booth, si van a un kiosco de alguien, pregunten por los productos, digan de qué países son, digan que son Latinoamérica, moléstenlos, exíjales para que ellos vean el interés que hay en la región. Y si esas condiciones se dan, pues obviamente ellos no van a tener más que llevar los productos a sus países. Yo entiendo que eso es un excelente consejo que nos da toda Apple.
So an example is years ago, I was one of 2 Canadians that came to GSLS. Like we didn't come. And when I was at GSLS, I used to go to the companies and say, you need to send products to Canada. You need to send product because we were in the same boat. And all the companies said, no, no, no. And then more Canadians started coming to GSLS. And then that's how things started making traction. So it's really important to keep bugging the companies and keep asking them because it will change. La autora nos hace el comentario que ya le pasó similar con el GSLS hace años atrás, cuando en un momento dado solamente 2 canadienses estaban en el GSLS, ellos empezaron a pedir que los productos llegaran a Canadá, no llegaban, pero muchos más canadienses siguieron visitando el GSLS exigiendo, y ahí se da un boom, donde entonces se llegan todos los productos a Canadá sin problema ninguno. Es un ejemplo, como le comentaba anteriormente, lo que pasó y cómo funcionó, y es el que nos hace llegar a nosotros. Another example to answer your question, I have been going to Puerto Rico every year since 2004 to speak at the school. And when I first started speaking there, the contact lens room was a disaster. Empty sets, empty fitting sets. We barely had any trials at all to do our workshops. The students had very few lenses there. And I would go there, and one year, someone from Bosch and Lomb came with me, and I said, you need to come and see this. And I showed them this, and right away he got on the phone and called head office and then changed everything. So it was the continual pushing and getting the right people to be aware of what's missing and then have them be able to help. Otro ejemplo que da la doctora es que ya visita Puerto Rico desde el 2004, la escuela de optometría, y nos comenta que en un momento dado ella iba al donde están los lentes de contacto, al examen de lentes de contacto, y no veía mucho producto, las cosas vacías faltaban. Ella fue con un representante de Bausch and Lomb en aquel momento, le dice, mira lo que está pasando aquí, no tenemos con qué trabajar, y nada más ese mero hecho hizo que una compañía empezara a llevar más cosas, otra compañía siguió llevando más cosas, y ahora obviamente pues ha habido un cambio totalmente diferente de hace años atrás a ahora. Básicamente el consejo es de que tienen que estar encima de los representantes. Si lo hace uno, pues quizás es muy difícil, pero si lo hacen 2, 3, 4, 5 personas, pues va a llegar, porque eso es lo que quieren las compañías. Mientras más interés ellos ven, mejor nos hacen llegar esos productos y los servicios. Next question, Ricardo. Okay. Perfect. So question number 4, Shalu, do you see ECPs paying more attention to myopia control? 100%. Because one of the things I said is now that we know, we can't close our eyes to the knowledge that we already have gained. So we can't, in good conscience, not talk about it with our patients. And eventually it's going to get to the point where treating myopia with a myopia control option is going to be the only way we do this. And I think more and more ECPs are learning that this is the right direction for us ethically, and it's the right thing to do as eye care providers to be giving the best for our patients. La pregunta que hace la doctora es, ¿usted ve más proveedores de servicios de salud visual poniendo más atención a lo que es el control de la miopía? La doctora nos cuenta que definitivamente lo que está sucediendo es que ya tenemos tanta evidencia científica de lo que puede pasar con respecto a esto, que es muy difícil hacerse solo de los oídos, ¿verdad? No escuchar y no ver lo que está sucediendo. Y que definitivamente la presión que conlleva de todo ese conocimiento que tenemos, no podemos simplemente ignorarlo ya. Ya tenemos que trabajar y manejarlo. Obviamente, poco a poco, con lo que tengamos en cada momento. Pero sí, su experiencia es de que cada vez más proveedores están trabajando el manejo de la miopía. The other thing is that as more and more technology becomes available, we have now more options. I'm very lucky in Canada because I have 3 spectacle options. I have many soft contact lens options. We have atropine available to us that we can prescribe. You know, we have many ortho-k designs. So
the excuses to not do it become harder and harder as more options become available to all of us around the world. Ese ejemplo que nos da la doctora es bien interesante. Ella nos dice que en Canadá, en estos momentos, ellos tienen 3 lentes oftálmicos especializados para manejar la miopía, tienen atropina, tienen lentes de contacto, o sea, tienen muchas opciones en estos momentos. Obviamente, para Latinoamérica, eso no es el caso, pero lo que ella comenta, con el tiempo habrá más, y cuando haya más opciones, la gente tendrá que adoptarlas y manejarlas. O sea, yo no, pues obviamente no me preocupo en este momento porque en Puerto Rico estamos bastante limitados si lo comparamos con Canadá, pero sí, viendo cómo va la industria, viendo el interés que hay, sé que en un momento dado va a haber muchos más productos y podemos trabajar. La idea es entrenarnos, educarnos, en tener la información a la mano, y cuando estén disponibles los productos, los manejamos. Pues no quedarnos en el rezago, sino que entrar directamente a lo que conocemos, y una vez que estén los productos en los países, y parte de lo que estamos haciendo es esto: si usted tiene conocimiento, si sabemos lo que estamos hablando, usted va a las compañías, se les queja y les exige, las compañías van a anotarlo a usted y obviamente lo tendrán, como es el caso de Canadá. I also think patients are going to force us to do this, because I have patients that come to me now, and when I tell them about this, the first thing they say are, why didn't I know about this sooner? Why didn't my last doctor tell me about this? So they get upset, and I have to reassure them that this is all brand new, and you're one of the first to know about this. But if this is 5 years from now and people are not doing it, patients are going to just keep leaving and going to the doctors that are actually doing this. Otro que dice la doctora es que la presión de los pacientes va a ser grande, y los pacientes preguntando, exigiendo qué mejor la miopía, por qué no se hace, nadie me comentó esto. Y todos sabemos, acá pasa lo mismo. Ahora, antes era mucho más difícil, pero ahora con el internet y con el Google y con las redes sociales, la gente se entera rapidísimo de las diferentes opciones, y si usted no lo hace, pues simplemente pues van donde otros. Así de sencillo. Si tenemos los productos, los pacientes los conocen y hay esa exigencia, definitivamente vamos a tener que entrarle a esto. O si no, pues referir al paciente tan sencillo como eso. Any other data before next question, Dr. Paul? Excellent. Next one, Ricardo. Okay. So question number 5. Do you have any tips for Latin America? Yeah, I do. So I know that you don't have as many options as I do with the spectacles. But when I started with my myopia management practice, it was with one choice, which was orto-k, and that was 14, 15 years ago. And I was doing as much as I could with whatever I had. And then from there, multifocals became the next thing that we learned about that would be helpful. And I started using multifocals, and whatever it is that I had, I was using. And then we had atropine that became available. And I still now was happy that I had 3 options, and then the 4th. And then I got the instrumentation to have axial length measurements. And I think today people think that in order to do this, you have to have everything, you have to have all the technology, you have to have a topographer, you have to have axial length, and that's not true. You just have to start the conversation and start talking to patients about it and just using the tools that you have. I really appreciate those words, Dr. Paul. Let me translate for you. La doctora nos comenta, lo primero que nos dice es que cuando ella empezó a trabajar esto, inclusive en Canadá, ella tenía solamente una opción, y era ortoqueratología, que sabemos que orto-k lleva muchísimos años. Y era lo que hacía, no hacía más nada porque no tenía más nada. Después surgieron lentes blandos especializados y los sumó a su arsenal. Después la atropina, ahora los lentes oftálmicos. La idea es que ella fue, poco a poco, según llegaba esa tecnología, la fue adaptando a su clínica y la fue integrando. Ella lo que nos comenta es que obviamente esto no tomó un mes o no tomó 2 meses, tomó tiempo en lograr hacerlo. Ahora, el mensaje que ella nos quiere hacer llegar, que es muy importante y le agradezco que nos lo haya dicho, es que no se preocupe por no tener todas las opciones a la mano ahora. Trabaje con lo que tiene, como ella hizo. Ya tenía algo y empezó.
va a llegar un momento que tendrá muchas más opciones y podrá manejarlo. Y así nos dice, y esas palabras básicamente fue un shock importante, ¿verdad? Ya nos dice, lo que nos dice es, no es cierto que usted tiene que tener todas las intervenciones disponibles para poder hacer algo. Eso es totalmente falso, nos comenta ella. Aquí lo importante es que usted trabaje con lo que tiene. Y obviamente, según pase el tiempo, va a mejorar. Así que yo a esas palabras se las agradezco a ella porque muchas veces usted va a encontrar gente que le dice, no, si tú no haces esto y si no tienes esto, no puedes hacer manejo de la miopía. O ella nos acaba de decir, y más ella que una referente como es a nivel mundial, definitivamente no hay que tenerlo todo para trabajar. El primer paso, como dice la doctora Paul, y como nos decía el doctor Tito Vázquez en la siguiente charla, el primer paso es dejarle saber a los pacientes que hay manejo de la miopía y la parte comportamental. Usted puede hacer manejo de la miopía nada más dándole a esos pacientes que no pueden estar tanto tiempo con los diferentes aparatos ópticos, cosas como esas. Hay muchas cosas que se puede hacer y con lo poquito que tenemos podemos hacer el trabajo. I really appreciate those words, Dr. Paul, because sometimes here in Latin America, people think that they have to have everything in order to actually provide some services. And like you said, that's far from the truth. We can do a lot with whatever we have right now. You know, the other thing that is all about this is you have to be doing something. You have to keep getting educated and you have to be starting. Because I was doing ortho-k, because I was using multifocals and I was talking about myopia management with my patients, that's why the spectacle companies came to me and said, hey, you're doing this, try the next thing, right? So if nobody's doing anything, then they're not going to come and give you more, right? So everybody has to keep learning and keep doing whatever they can to say, we are interested in this, we want this, give us more, right? That's how the companies are going to come to you. Ese ejemplo que ella nos da es interesantísimo. Ella nos dice, mira, yo lo que tenía era orto-k y era lo que estaba haciendo. La educación es muy importante, por eso tenemos que educarnos ahora con respecto a tecnología. Cuando lleguen la adaptamos. Pero yo lo que decía es, si a mí las compañías venían y me veían y me preguntaban, yo decía, yo estoy haciendo orto-k para manejar la miopía. Pues, ¿qué decían? Pues, básicamente, esta persona está trabajando algo, está haciendo manejo de la miopía con lo que tiene. Entonces, déjame ofrecerle lo mío para que lo trabaje también. A las compañías les conviene que usted le compre, obviamente, las cosas, pero si usted no hace absolutamente nada, pues entonces no hay interés ninguno. La idea es, si ellos ven que usted hace algo de manejo de la miopía, se van a interesar. Y esto lo multiplicamos por en Latinoamérica tenemos casi 30.000, básicamente 30.000 proveedores de salud visual, o sea, hay mucho trabajo por hacer y qué mejor que ir poco a poco. No hay presión ninguna, o sea, usted no tiene que trabajar 20 cosas, mejor, lo va a hacer con calma y sin prisa, pero tiene que empezar. La palabra clave es empezar y como dice, educación es un aspecto muy importante. No espere que llegue todo para entonces ponerse a estudiar, para entonces ir atrás y buscar lo que tiene que hacer. Es mucho más difícil de esa manera. Educación es importante. I was talking to them about education. I think one of the best pillars for this, they have to get educated in all the technologies. It doesn't matter if they have available them or not. Whenever they have them available, of course, they'll work with them. You know, in Canada, in our province, we were the last province to be able to prescribe antibiotics or pharmaceuticals of any kind. And it wasn't until 2014 that we got that ability. And the only reason why we got it is because we all did all the education. We all learned how to do it and we all kept pushing and pushing. And then the government looked at us and said, okay, well, you now have all the education, we'll give it to you. But if only some of us had the education and not everyone did, they would never have given it to us. So education is very important. Otra, como que ella comenta, en el caso de Canadá, ella comenta que la provincia donde ella trabaja es la provincia que obtuvo el uso de drogas diagnósticas y terapéuticas más tarde. Pero ellos lo que hicieron fue, se siguieron educando. Cuando el gobierno se dio cuenta de que estaban educados, pues no tuvo más opción que obviamente ofrecerle que pudieran trabajar el tipo de drogas diagnósticas y terapéuticas. Al final del día, la educación es lo más importante. Any other tips or should we continue with the next not so much tips, but there's some really exciting stuff coming, right? In the last 2 days alone, I've had conversations with 3 different companies about new products, medications,
you know, using prism and contoured prism, using blue light, using red light, like all of these different ideas about what's coming next. So our learning never stops. We have to keep learning because more things are going to come very, very quickly. And I think it's really exciting about what's coming next. So yeah, I don't want you to feel like you don't have enough, because you have a lot, and that's all you need to get started is the passion and the drive to keep going. Excellent. La doctora nos dice que en los últimos 2 días solamente ella ha hablado con 3 compañías con ofrecimientos de tecnología para manejo de la miopía. Para que ustedes vean lo rápido que va esto. O sea, como yo le estaba comentando, los próximos 10 años va a ser increíble el influjo de cosas que va a llegar con respecto a la manejo de la miopía. Así que, como dice la otra, después ustedes tengan la pasión para hacerlo y la educación, lo van a poder hacer. Lo próximo, Ricardo. Okay, so we did this video, and that's what's coming next. I don't know if we want to talk about it a little bit before I play it. Sure. So with the Mastering Myopia newsletter, I wanted to have in the new year a video of all of the people around the world that are talking about myopia management. And I wanted to ask them, what is their goals for 2022? And all of these doctors from around the world sent me their clips of what their goals were for the year. And we put it all together and we created this video. So explícale, Ricardo, el video. Explícale lo que es. Ok, básicamente, Shalou a principios de año pidió a varios doctores que hiciéramos un video de 30 segundos o un poco más para explicar cuáles eran nuestras metas para el 2022, y pues soy tan afortunado que pues me invitó a que participara en el video, y pues vamos a poner un poquito unos segmentos del video para que lo puedan oír de los referentes a nivel mundial para el manejo de miopía. Hi everyone, on behalf of Mark and myself. What happened? I wanted to wish you a very happy new year. In the spirit of New Year's resolutions, I thought it would be fun to ask the experts from around the world what their goals are for 2022 with respect to myopia management. Let's see what they have to say. Hi, I'm Dr. Stephanie Wu from the Contact Lens Institute of Nevada in Las Vegas, Nevada. And my myopia management goal is to spread more awareness about the dangers of myopia and current myopia treatment options that are safe and effective to patients via social media. Lots of patients have no idea that there are even any treatments that are available and are safe. So my goal is to help to educate the patients and just the general population on the dangers of high myopia and what some of the current treatments are. I'm Stephanie Ramdas from Toronto, Canada. That was a little glimpse into my myopia management toolbox. In 2022, I hope to bridge that gap between clinical practice and educating my patients and my parents in my community. Hi, my name is Ricardo Duarte. I am from Guatemala. Who's that guy? Recently, I've been named as an ambassador for the group of myopia management for Latin America. So my goal is to reach out as many professionals with as many information as I can provide to stop myopia growth one patient at a time. Thank you. Hello, everybody. My name is Dr. Langis Michaud, School of Optometry, University of Montreal.
my goal in myopia management this year is to manage as many kids as possible and to continue to convince my colleagues around the world to endorse myopia management as a standard of care. So it will be a big challenge, but you know, one child at a time, we can do that all together. And also, we will publish a book on myopia management, so stay tuned. Everybody, Sheila Morrison here from Mission Eye Care, Calgary, Alberta. New Year's brings the opportunity for goals and for change. Two of the single most important goals moving into the new year for our practice are: one, capture more of our existing patients who we already have trusting relationships with, convert more of those kids and families into a proper myopia management program. And number two, focus with staff again and again and again on contact lens safety and compliance to help them better train children who we put into contact lenses for myopia control. Hi, Shalu. Hi, everybody. From my rooftop office here in Amsterdam, I want to wish everybody a very far-sighted 2022 when it comes to myopia, where we as a profession maybe don't focus just too much on just the contact lens solutions or even the optical interventions per se, because as we all know, myopia is so much more than that. So let's keep a far-sighted view on myopia in this year, and Happy New Year. I hope to see you around. I hope that your passion for myopia management was sparked by listening to all of our wonderful colleagues, and you were inspired to find your next steps. With all of us working around the globe together, I know that we will make a difference. I want to wish you a very safe and happy new year, and best of luck with your myopia goals for 2022. So I think it will be nice if Latin America can do the same video, maybe for 2023, and it get posted in the Mastering Myopia newsletter. That would be great. That would be great. Sería muy bueno que toda Latinoamérica participara haciendo un video donde pudiéramos decir cuáles son nuestras metas para poder controlar la miopía, podemos manejar la miopía para nuestros pacientes, realmente cómo podemos ayudarlos en este tema que sabemos que es crucial y que estamos en un punto que ya no podemos regresar. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando con esto. Edgar. Excelente el video, y como dice Ricardo, pues le hacemos una invitación a todos ustedes, aquellos que deseen. Le podemos enviar un mensajito más adelante y crear un videíto como este para Latinoamérica y que se pueda postear también en las redes sociales. Los diferentes embajadores del grupo Manejo Miopía Latam, todos ustedes que están ahí con nosotros, todo el que quiera, y hacemos un video chévere para básicamente llevar la idea. Aquí pues un poquito de información con respecto a nosotros que estamos tratando de, hasta cierto punto, liderar lo que se hace en manejo de la miopía. Saben todos ustedes y los que no conocen, yo creé con un grupo de amigos, los llamamos los fundadores, los primeros 6 que están acá arriba, y después añadimos los embajadores, que son los otros que están en la parte inferior. Creamos un grupo que se llama el Grupo Manejo de la Miopía Latam. La idea de este grupo es básicamente llevar todo el conocimiento que tengamos o que adquiramos a través de las conexiones que tenemos, como en el caso de la doctora Shalu Paul, ¿verdad? A todos ustedes. Cuando pueda ser libre de costo, cuando tengan que hacer un curso que se haya que pagarlo por los costos de puerto, de esa manera también, pero la idea es que llevemos el mensaje. Como este grupo se formó desde 2019, vemos cómo están el grupito de los fundadores y ahora todo un grupo chévere de embajadores en casi todos los países. Tenemos gente acá y se van a seguir sumando. Ya más adelante vamos a hacer, ya tenemos un grupo de Facebook que se llama Grupo Manejo de Miopía Latam. Pueden hacerse miembros todos ustedes, de aquellos que les interese, para recibir esa información. Y más adelante van a estar a través de la página de Facebook, van a recibir información con respecto al video como está ahí, para ir trabajándolo poco a poco. Le damos las instrucciones y lo manejamos. Importante que sepan, Grupo Manejo de la Miopía Latam va a tener un curso que empieza la semana que viene con el módulo 0.
Es un módulo que va a ser básicamente un módulo introductorio al curso que vamos a dar. Quizás no pueda, para que ustedes tengan idea, esto que salió aquí, un poquito antes, perdóname, Ricardo. Puedes darle para atrás. Esto que salió aquí salió publicado en la revista Imagen Óptica de México. Y ellos nos hicieron un reportaje con respecto a lo que es manejo de la miopía para que ustedes todos nos conozcan. Como pueden ver ahí, tenemos gente de Argentina, El Salvador, México, Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Panamá, Costa Rica, tenemos de Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, David Piñero de España, o sea, un grupito bien interesante. La idea es llevarle información a todos ustedes. Ahora sí, la próxima. Este es el próximo evento. Saludos, estimados colegas de Latinoamérica. Aquí el doctor Dávila desde Puerto Rico, aprovechando, estaba trabajando en un casito de ortoqueratología aquí. Y aprovecho entonces esta oportunidad para invitarlos al curso que tenemos próximo. Se llama Lentes de contacto blandos y ortoqueratología en el manejo de la miopía. Vamos a estar desde 7 módulos, desde el primer módulo 14 de marzo. El último módulo va a ser el 25 de abril. Vamos a estar hablando de blandos especializados para control de la miopía y orto-k. Para que tengan idea, un grupito excelente de profesores. Tenemos al doctor Adolfo Vázquez de Ecuador, al doctor Leonardo Orjuela de Colombia y al doctor Héctor Hugo Páez de Colombia también, este servidor. Somos 4 en 7 módulos. No desaprovechen esta oportunidad. Un curso bien interesante, sencillo, vamos a aclarar dudas, sesión de preguntas y respuestas, 2 de las tecnologías más importantes e intervenciones para el control de la miopía. Los esperamos. Así que este es el próximo curso. Comienza, para mayor información pueden entrar aquí a ese correo electrónico de loreajaime4@gmail. Voy a ver ahora, de lo que seguimos hablando aquí, Ricardo, si es posible entrar a la página del IMI y traerte entonces o si no lo hago yo, porque en la página, el IMI publicó este curso y hay un enlace directo para que usted pueda registrar. Como ven, son 7 módulos. Vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a hacer el módulo 1 el 14 de marzo, pero vamos a hacer el módulo 0. La idea de hacer el módulo 0 el 14 de marzo es un módulo donde vamos a hablar y ese módulo puede accederlo cualquier persona. Así haya pagado el curso, no haya pagado el curso, va a ser abierto a cualquier persona para que aquellos que tengan un poquito de dudas y quieran ver de lo que va a hacer, pues puedan obtener un poquito más de información. Entonces, si les interesa, pues se registran, así de sencillo. Vamos a estar hablando el doctor Tito Vázquez y yo en el famoso módulo 0. Eso comienza el próximo lunes. Es parte del trabajo que queremos hacer para llevar a Latinoamérica todo lo que tiene que ver con manejo de la miopía. Hay muchos planes que tenemos pendientes. Estos peer-to-peer o las series de par a par es una de las cosas que queremos hacer. Empezamos con la doctora Mónica Young hace unos meses atrás, la doctora Shalou Paul hoy, y continuaremos con otros para llevarles el mensaje a ustedes. Así que no sé si pudiste conseguir ¿pudiste conseguirlo, Ricardo? No, pero te dejo compartir. Perfecto. Tendría que buscarlo en la página del INE. This is regarding your message, Shalou. You should start with whatever we have. Yes, I agree. Esto es un mensaje. El Arthur Ashe es un tenista famoso norteamericano de hace muchos años atrás. Y hay algo que él escribió hace un tiempo que nos aplica mucho. Él dice, empieza donde estás, usa lo que tengas y haz lo que puedas. O sea, en el manejo de la miopía sabemos, si nos comparamos con Canadá, pues no tenemos básicamente nada. Pero tenemos algo. Entonces, empecemos donde estamos, usamos lo que tengamos y hagamos lo que podamos. Empecemos de esa manera y poco a poco seguirán surgiendo muchas más cosas y obviamente podrán ustedes hacer manejo de la miopía. Poco a poco, no hay prisa. Mira, oye, me salvaste la vida, Héctor Hugo. Aquí está Héctor Hugo, nos acaba de compartir el enlace y se lo quería poner de ahí porque está muy fácil. Si le das clic, va a abrir automáticamente en la página de INI y en la página de INI hay un enlace para el curso que estamos todos nosotros. Para que vean cómo están, si pueden darle un poquito para atrás, Ricardo, para enseñar algo ahí. Tenemos 4 profesores. Está el doctor Héctor Hugo Páez de Colombia. Él va a estar trabajando el módulo 4 y 5 de lentes blandos para manejar la miopía. Está el doctor Leonardo Orjuela, que va a estar trabajando casos clínicos especializados en control de la miopía. El doctor Adolfo Vázquez y este servidor hablando de orto-k.
O sea, tenemos 7 módulos. El último módulo es certificaciones. Para que tengan idea, hemos conseguido compañías que nos van a ayudar a que ustedes se puedan certificar en algunos lentes especializados. Lo dejamos para el módulo 7 y es el último módulo porque los primeros 6 módulos son completamente académicos. No hay ninguna influencia de una compañía en esos 6 módulos. Es todo académico. Y el módulo 7 sí vamos a permitir que las compañías ofrezcan a ustedes entrenamiento para que ustedes se puedan certificar, dependiendo del país que estén o dependiendo de la disponibilidad que tengan. Así que les ayudamos con todo eso. Es el próximo evento. Pueden accederlo, copien de ahí, obviamente, esa dirección y ahí entran al registro, ¿ok? Para que se puedan entonces registrar y hacer el pago correspondiente. Muy bien, entonces, sí, dime. Vamos a hacer las preguntas. Sí, las 4 preguntas. Por la próxima diapositiva si quiere. Ok. Para entonces, por la otra. Muy bien. Bueno, Just to finish, Chalu, I think we have just two questions in order to finish. Sure. From the audience, okay? Let me verify them. Yeah. It says maybe a lot of the different solutions for myopia control have more than 70 years of antiquity. According to your own experience, which are the most innovative solutions in terms of myopia control? Which are the most innovative solutions in terms for myopia control? Yeah, so there's a lot that we don't know. So there's a lot of information that we are still learning. There's theories of how atropine works with working on the sclera, the choroid, but everything else is based on optics. And what is most exciting is about how do we create that parabolic shape on the retina, and the different approaches from the different contact lens companies, the lens manufacturers, ortho-k companies, is about how do we create that shape and what's the ideal shape to reduce it. From an efficacy standpoint, they're all about the same, right? So all in around that 50 to 60% efficacy. So it's hard to say which one is better than the other, but it's about learning how to create that parabolic shape. Importante, el autor nos comenta, básicamente lo que tenemos ahora son 2 tipos de mecanismos por los cuales se produce el efecto de la miopía. Uno es la parte farmacológica, cómo cambia el coroide y ese grosor para que entonces no crezca el arco axial o el globo, o la parte óptica, que la conocemos todos, que son como respecto a, obviamente, lentes oftálmicos y lentes de contacto y cosas como esta. La idea es, en términos de efectividad, la autora nos comenta que casi todo, lo último que tenemos, está entre 50-60% de efectividad y son bastante parecidas, quizás una mejor que otra. Pero la idea es que estas que tengamos, pues adaptarlas y trabajar con ellas, así de sencillo. Okay. This is an interesting and difficult question, I think. I have heard this one a lot. Is which is the most simple method to start myopia control? I hope it was that easy, right? Yeah. That we can have just one simple method. La pregunta es, ¿cuál es el método más simple para hacer control de la miopía? So there's a couple of answers. One, the simplest, start talking and start sharing the knowledge that we have. And if you don't have an option, at least you're starting the conversation, so when it becomes available, your patients are ready. The other way to answer this is, when you have multiple choices, you have contact lens options. It depends what the child wants. So the parent comes in and says, I want ortho-k. And if the child says, no, I want a soft lens to wear during the day, then the simplest answer is to go with what the child wants, because that will make your life easier and the parent's life easier. Interesante. Y esta es una pregunta que parece sencilla, pero una pregunta bien complicada. Pues lo que la doctora me comenta, yo estoy totalmente de acuerdo. El más simple de todo
es simplemente hablar con el paciente, es la parte comportamental. Y eso porque eso aplica a todo tipo de paciente. Como la doctora comenta, puede ser que tú quieras hacer orto-k con un paciente, pero no aplica orto-k y tienes que usar lente blando. Pero en el caso de comportamental, es la parte más sencilla, aplica a todo y cada uno de los pacientes. Hablar del tiempo a las afueras para que esté expuesto al sol de la dopamina, hablar del tiempo de estar de la lectura cercana. Eso independientemente de lo que esté sucediendo, si es un plan de para la miopía, aplica. Y quizás es la más sencilla. Ya obviamente porque lo tenemos disponible y es solamente hablar con el paciente y educarnos en el tema. Obviamente decirte ya cuál es mejor o más simple, hablando de miopía, hablando de ortoqueratología, lentes de contacto lento, pues eso depende porque no todos los pacientes aplica para lo mismo. Quizás lo mejor para uno no es lo mejor para otro. Y entonces hay que ver el caso, hay que verlo todo caso a caso y de ahí decidir. Pero sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con la doctora, lo más sencillo es la parte comportamental. Eso aplica a todo paciente independientemente de una cosa a la otra. The last question will be, is the concept for myopia control different among all the different regions of the world? We know that the possibilities of therapeutics, resources, and professional knowledge varies a lot from country to country. What about the concept? Is it the same? We can adjust it, or it should be the same? So with the fact that we can share knowledge so easily, we are learning that we're all doing things quite similarly, right? For example, lenses that have come to Canada have been in different parts of the world for 2 years before they've arrived to us. So we're learning from each other of what worked in other parts of the world, and we're taking that information and helping us to move forward. Should we do things differently? Yes, there are cultural differences. There are rates of progression in myopia that are different in different parts of the world, where we need to be more aggressive sooner, whereas other people may not be progressing as much. So we do have to take in different nationalities into the impact, cultural behaviors as well, into how we make our decisions. But overall, as a whole, the goal is the same. Excellent. La doctora nos comenta a nivel de la meta es exactamente la misma, no importa dónde estemos. Obviamente hay diferencias. Un ejemplo más claro es que quizás la progresión de la miopía es mucho más agresiva en pacientes que son asiáticos versus caucásicos, por ejemplo. Y sí va a haber ese tipo de diferencias. Pero al final del día, la meta es exactamente la misma. Ahora, obviamente sabemos las diferencias que tenemos de, como dice el doctor Hugo Páez, la pregunta a nivel de regiones o recursos. La meta es compartir todo lo que tenemos en plataformas como esta que son libres de costo y gratis, que ese conocimiento para cuando lleguen obviamente las opciones, pues poder trabajarlas. Así que voy a agradecer a la doctora Paul, ya básicamente son las 10 y queremos dejarla ahí. Si hay alguna otra pregunta, aquí tienen los récords, aquí tienen obviamente las direcciones de correo electrónico y las pueden hacer por ahí sin problema ninguno. Antes de que nos cerremos, les invito entonces a todos ustedes al curso del lunes. Pueden buscar información ahí, registrarse y cualquier cosa, pues escriben también allá. Dr. Shalu, I'll tell the guys it's 10 already here, 9 o'clock. We're going to let you go home. 1 hour exactly. So we're really happy. We are really are grateful that you share all your information with us. I'm letting them know that if they have any other questions, they can actually write us with those questions and we can answer them accordingly later on. So muchas gracias, Shalu. Thank you so much for having me. We're really happy to have you here. If you have any last messages for them? You know, last piece, maybe that goes back for tips. We know that under the age of 10, myopia progresses the fastest. So if you have a patient that you see that's under 10 that's starting to develop myopia, but you don't do any of the treatments, send to one of your friends or colleagues that do, and then share the care between each other, because that's what we do here too. I do axial length for anybody that asks for it, right? So we can all help each other by working together. And I do think we can definitely make a difference in helping our children's future.
Thank you so much for having me. Excelente. La otra nos dice que como última orejita lo que nos dice es que entre nosotros mismos compartamos y nos ayudemos mutuamente. Y si hay un caso que pueden trabajar juntos y enviar a otro para hacer manejo, pues que lo envíe y aprenden del mismo caso. La idea es compartir la información y eso es parte de lo que queremos. Le agradecemos la convocatoria. Gente, literalmente, desde México hasta Argentina, hasta la Patagonia. Así que los esperamos en el próximo webinar o el próximo peer-to-peer. Muchas gracias y buenas noches. Good night, Thank you, Shalu. Shalu. Thank you for your time. Good night. Until Thank next you time. for your time. Talk to you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.